Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Como cada jueves de cada semana, estamos en comunicación con el colectivo Marcha, representado en este caso por César Sarabia, quien nos va, a través de la columna Sin Fronteras, a comenzar a entender o explicar en realidad qué dejó la elección en los Estados Unidos. Hola César, ¿cómo va? Hola Chacha, bien, ¿vos qué tal? Bien, muy contenta de poder escucharte con un tema que claramente está súper en agenda y que bueno, ustedes por lo menos tienen una visión bastante más distinta que la mayoría de los medios de comunicación. Sí, bastante, bueno, contento de escucharnos, no tan contentos por lo que se vivió el martes. No. La elección de Estados Unidos finalmente ocurrió el martes, veníamos durante el año teniendo distintos momentos en los que veníamos tratando de aproximarnos un poco a la realidad de este país desde distintas perspectivas, y es importante, bueno, señalar que en este momento, si bien es cierto, los resultados no están totalmente en firme, y todavía quedan como muchas capas para seguir analizando, sobre todo en la medida que se vayan cruzando los votos a nivel de estado por estado, entender cómo fue esa composición del voto. Algunas de las hipótesis que vienen apareciendo las vamos a charlar acá, Okay. Y seguramente Maru la próxima semana va a poder profundizar más sobre eso. Pero bueno, lo primero es decir que se dio el triunfo finalmente de Donald Trump. Es algo que se había visto como algo muy posible, lo habíamos mencionado en otras columnas a principio de año, sobre todo en el marco de la debilidad de el gobierno de Joe Biden, que venía expresando una imagen muy negativa, tanto a nivel de la figura del presidente como a nivel de la gestión gubernamental, sobre todo en temas relacionados a lo económico, por una parte, pero también en aspectos más sensibles hacia la base histórica, digamos, de los votantes demócratas, sobre todo con el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza, el apoyo que el gobierno estadounidense viene teniendo sobre ese proceso, y también la política migratoria que no terminó de ser muy distinta a lo que veníamos viendo con otros gobiernos, y ahí también digamos que perdió parte del apoyo en el voto latino, que en el caso, por ejemplo, de los varones, terminó siendo a favor de un 54%, se estima el voto de los varones latinos que finalmente votaron por Donald Trump, algo que no había ocurrido nunca. Generalmente el voto latino en su mayoría se iba hacia los demócratas, así que eso digamos como que es un primer dato a tener en cuenta, y que en los próximos días seguramente vamos a ver como más análisis. Uh-huh. Otro aspecto fundamental es, bueno, Donald Trump se impuso, a diferencia de la elección de 2016, donde Donald Trump gana a nivel colegiado, en los colegios electorales, pero pierde en el voto popular. En este caso gana también en el voto popular, es decir, obtiene más votos, digamos, de personas que los que obtuvo Kamala Harris, más o menos en un 52% del total de los votos, lo cual le da una legitimidad mucho mayor a la que tuvo en ese momento en 2016, y acá es importante pensar, bueno, cómo esto puede repercutir. Muchas personas han analizado un nuevo gobierno de Donald Trump a la mirada o a los ojos de lo que fue el primer periodo. Sin embargo, yo creo que hay que ser como muy atento en ese sentido, porque se trata de un gobierno que además, en este caso, a diferencia de lo que fue en 2016, en el primer periodo, va a tener mucha más legitimidad. Es un espacio político que ya conoce lo que es la burocracia del Estado, que está menos atado de manos políticamente. Hay que tener en cuenta que superó, digamos, o logró sobreponerse a una causa de impeachment, y logró sobreponerse también a una causa judicial, y aún así la gente lo votó. Es decir, que digamos que a diferencia del primer gobierno, llega mucho más fortalecido y también normalizado, ¿no? Que esto yo creo que es un dato importante también para pensar en lo que pasa en otros países, cómo las ultraderechas dejan de ser hasta cierto punto lo atípico, lo outsider, y pasan de alguna manera a ser legitimados, en la medida que buena parte de la población entiende que es legítimo, o más bien que acepta o pasa por abajo todo lo que tiene que ver con discursos más racistas, más xenófobos, machistas y homófobos, siempre y cuando las propuestas de estos espacios políticos les permitan resolver temas muy concretos de la vida, como son la economía principalmente, y la seguridad en segundo plano.
Sí, escuchándote un poco en este sentido y en lo que decís de normalizar estos discursos de ultraderecha, ¿no? En este sentido de una figura tan, ¿cómo decirlo?, complicada como la de Donald Trump, con todo lo que vino después de su primera presidencia y todas las repercusiones que se tuvo con respecto a eso, que vuelva a ser elegido, ¿no? Y entonces ahí es donde podemos poner este foco de, bueno, ¿qué es lo que hace que una persona con un discurso recontra machista de ultraderecha vuelva a ser elegido? Y la respuesta que estabas diciendo, bueno, tienen que ver con las circunstancias económicas, por un lado, y por el otro lado también qué hizo la gestión anterior. Sí, totalmente. Esto es interesante porque por un lado aparece el debate de si lo gana Donald Trump o lo pierden los demócratas, ¿no? Que sería como dos miradas de verlo. En esta mirada de que si lo pierde, uno puede pensar, por ejemplo, que si bien al inicio cuando Kamala asume, digamos, como candidata, logra de alguna manera revertir la tendencia en que parecía que iba a ser un paseo de campo para Trump la elección. Lo cierto es que no le alcanzó. Y ahí, bueno, empiezan distintas hipótesis sobre que si fue muy tarde, por una parte, por otra parte, si la figura de Kamala logró generar o representar a alguien, ¿no? Que sería esa pregunta, bueno, ¿a quién representaba? A pesar de que ella, en su composición, digamos, siendo una mujer afro, hija de migrantes, tenía como algunos aspectos de identitarios que podían centrarse en la campaña. Lo cierto es que durante la campaña no logró, por una parte, despegarse de las críticas a la administración de Biden, y por otra parte tampoco terminó de proponer algo nuevo, ¿no? Que eso es algo que hemos visto en otras elecciones, en otros contextos, mismo en Argentina, que si bien es cierto son países muy distintos, uno no puede dejar de pensar en el contexto de Argentina, por una parte donde la propuesta del candidato oficialista, o en este caso de la candidata oficialista, pasa más por no ser el candidato opositor, ¿no? Es decir, como, está bien, tenemos muchas cosas malas, pero al menos no somos Trump, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pareciera que ese recurso, ese famoso cordón sanitario del que se habla en Europa para frenar las ultraderechas, pareciera estar agotado, y lo que nos muestra es que a la medida de que las propuestas de centro, las propuestas de izquierda, no logren proponer también un proyecto, va a ser muy difícil que estos gobiernos puedan irse desmovilizando o no pueden ir sumando más base, ¿no? Y en ese sentido yo creo que parte de la lectura es que lo pierden los demócratas, que ahora obviamente con el diario de lunes es fácil decirlo, porque hay que tener en cuenta también que nuevamente las encuestas subrepresentaron al votante de Trump. Hay un voto silencioso que viene apareciendo en las tres contiendas electorales que él estuvo, que terminan por romper con las encuestas, y en este caso son muy evidentes, sobre todo en aquellos estados donde se miraba una disputa más cerrada, como el caso de Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte, que incluso se especulaba que podía ganar los Kamala Harris. Al final esto no ocurrió. Y después habría que ver qué pasa con la base misma votante de los demócratas, que eso seguramente lo iremos identificando con el paso de los días. Está la pregunta, bueno, de hacia dónde fue el voto árabe, por ejemplo, en este contexto de las elecciones de la agresión de Israel a Palestina, que sabemos que hubo mucho rechazo, tanto en algunos estados como Michigan, que tradicionalmente tiene una población árabe muy importante, donde ganó Donald Trump. En ese sentido, bueno, pensar cuáles son las implicancias, ¿no? Porque qué viene ahora, ¿no? Para Latinoamérica, sobre todo. En principio, es una mala noticia el triunfo de Trump. Si bien es cierto, la política entre republicanos y demócratas históricamente no ha tenido muchas diferencias hacia la región. No. Lo cierto es que Donald Trump de alguna manera envalentona a estos espacios de ultraderecha. Vimos que algunos de los primeros que los salieron a felicitar fueron Nayib Bukele, fue un Bolsonaro, con un saludo muy emotivo, incluso Bolsonaro haciendo una suerte de proyección, porque Bolsonaro hoy por hoy está proscrito para participar en las elecciones, y un poco tomaba como modelo a Trump, ¿no? De estas causas judiciales que al final no impiden que termine participando. Y por supuesto Javier Milei, que ve en Donald Trump una posibilidad de tener un aliado muy fuerte, que además le garantice sostenibilidad a su proyecto económico, ¿no? Entonces eso, digamos, como los impactos más directos, pero también otro tipo de impactos respecto a cuál será la política hacia algunos países como Venezuela, como Bolivia. Hay que recordar que toda la operación Guaidó fue durante el gobierno de Trump, el primer gobierno, y también el golpe de Estado en Bolivia, así que digamos que uno esperaría una política más agresiva, sobre todo a estos países, y hay que ver también todo lo que tiene que ver con la política migratoria,
que de alguna manera parecería que va a recrudecerse, y además esta relación con México, ¿no? Ahora que va a tomar posesión Claudia Sheinbaum, que ya tomó posesión y que va a ser presidenta, vamos a ver cómo se maneja esta relación entre una presidenta y un presidente que en principio no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Entonces como que eso también va a ser algo para seguir muy de cerca y que obviamente complica y patea un poco el tablero. Y también a nivel geopolítico creo que van a haber algunos temas a seguir, sobre todo el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Donald Trump, entre sus promesas de campaña, era que él iba a terminar con esta guerra y que iba a lograr la paz en 24 horas. Sí. Y en sí, vamos a ver qué pasa. Sí es sabido que para el eje de los republicanos que representa a Trump, Rusia no es una prioridad, su prioridad está sobre todo en China, y incluso ellos podrían llegar a buscar acercamientos con Rusia en búsqueda de generar esa división y aislar un poco a China, que es donde ellos tienen el eje geopolítico más puesto. Y por otra parte en Medio Oriente, donde vamos a ver qué posición toma Trump. Recordemos que durante su gobierno, el primer gobierno, se movió la embajada de Israel hacia Jerusalén, lo cual fue un gesto bastante agresivo para los palestinos, y que de alguna manera expresa una política muy cercana a Netanyahu. Así que también digamos que en ese sentido también es una buena noticia para la resistencia palestina este triunfo de Donald Trump. Y vamos a ir viendo otros aspectos muy importantes de las implicancias políticas que tenga este nuevo gobierno que arranca en enero. Son algunos de los puntos para preguntas que se abren a partir de este resultado. Sí. Vamos a ver, yo creo que existen algunas lecturas de lo que va a ser este nuevo gobierno de Donald Trump, muy pensadas en lo que fue su primer gobierno. Sin embargo, yo creo que el mundo hoy cambió, llega una legitimidad mayor. Hay otros actores que aparecen, como es el caso de Elon Musk, que de hecho anunció que iba a ver los resultados junto con Trump. Entonces vamos a ver qué papel juega también este empresario, sobre todo en el entramado internacional de las derechas, que vienen tomando como cierto rol de pivote o de figura mediática en ese entramado, reuniéndose con personajes como Milei, como Nayib Bukele, y que de alguna manera, se reorganiza, digamos, ese espacio político. Y vamos a ver qué capacidad también tienen las organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos como para poner freno a posibles políticas más discriminatorias y posibles políticas también más expulsivas para la población migrante y por supuesto para las mujeres y las disidencias. Para no quedarnos solo con lo malo, lo único que pensaba mientras te escuchaba, además de sí, que no hay nada que nos sorprenda, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, pero después también sumar esto que decís, que que hay una legitimidad mayor en estas elecciones, y por el otro lado pensaba, ¿cómo hacer para frenar esta locura? Claramente sin ninguna respuesta, pero que vos ahora me digas que tenés algo bueno para contarme, es como que me hace... también tener en cuenta que hay una lectura por ahí que muy sencilla a mi entender, que plantea que el crecimiento de la ultraderecha se debe a que el progresismo en sentido amplio, ahí pensamos feminismo, movimiento de disidencias, movimiento ecologista, otros espacios, como que se les fue se pasaron dos pueblos, ¿no? Esa lectura. Pero yo creo que algo muy interesante destacar en la elección de Estados Unidos es que, por ejemplo, en 10 estados donde se votó la posibilidad de despenalizar el aborto, digamos, mantener los derechos reproductivos para las mujeres, que es algo que se había a nivel constitucional anulado, de los 10 estados donde se votó, en 7 se votó a favor de mantener el derecho. Bien. Y solamente en 3 no se logró que se aprobara la enmienda a favor de la despenalización y de la legalización, pero de todas maneras fueron elecciones muy cerradas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que hilar fino en estas lecturas, que muchas veces tienen mala intención, y que también buscan despejar la crítica hacia aspectos que tienen que ver más con la incapacidad muchas veces de los centros y de los progresismos de disputar el modelo económico, que es al final del día también un aspecto que termina pesando, ¿no? A lo guste o no, la gente, el bolsillo es algo que siempre está, digamos, entre las primeras motivaciones a la hora de realizar un voto, ¿no? En ese sentido me parece que un poco deja esa reflexión, también ver las distintas cosas que se votaron para entender cuál fue la
la composición y qué fue lo que finalmente terminó movilizando ese voto. Es un análisis recontra válido, sobre todo para entender lo que está sucediendo en otros países y también poder de a poco también analizar lo que está pasando en este. César, te agradecemos un montón en la columna para eso que falta. Nos volvemos a encontrar en 15 días. Ustedes recuerden que todas las columnas del colectivo Marcha para FM La Tribu las pueden encontrar en nuestras redes sociales y también en las redes sociales del colectivo Marcha. César, gracias y nos volvemos a escuchar en 15 días. Dale, sí, buenísimo. Un abrazo por ahí y nos escuchamos. Dale. Un abrazo, César. Se despide César Sarabia entonces del colectivo Marcha. Nosotros seguimos con un ratito más de eso que falta.